Buenos días a todos. Espero que estéis bien. ¿Está muy alto, no, esto? ¿Se me oye? Vale. Espero que estéis todos bien. Vamos a comenzar esta reunión. La vamos a poner en manos del Señor. Damos la bienvenida también a los que nos ven desde casa. Y vamos a intentar alabar a nuestro Padre, a nuestro Señor esta mañana y darle la gloria a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Te queremos pedir que nos ayudes a darte la gloria y la honra a ti, Señor. Solo tú lo mereces. Te pedimos que abras nuestro corazón a tu palabra esta mañana, Señor, y que seamos sensibles a lo que nos transmites. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Amén. Bueno, mi voz no es lo que debería ser, o sea que sí, espero que no me dé un ataque de tos. Me suele dar, pero no os preocupéis que no tengo nada raro, contagioso, simplemente son las secuelas de lo que hemos ido pasando. Bueno, vamos a tener delante, tanto hoy como el domingo que viene, y no sé si lo acabaremos el domingo que viene, pero vamos a tener delante un texto que encontramos en Juan capítulo 13. Vamos a leer en primer lugar el versículo 1 y después vamos a saltar a los versículos 21 hasta el 38. Juan 13:1 dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a pasar ahora hasta el versículo 21. Dice: habiendo dicho Jesús esto, acaba de lavar los pies a sus discípulos. Habiendo Jesús dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla, o pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Entonces cuando salió Judas, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después.
Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Hasta aquí. Soy la 5ª generación de cristianos en mi familia. Eso, dicho en otros círculos, pensarías, caray, ¿eh? Caray. Bueno, sé perfectamente que no significa absolutamente nada, ¿no? Simplemente que tienes un bagaje, si no a efecto de salvación, no significa nada, ¿no? Pero cuando tienes una historia familiar tan amplia dentro del Evangelio, tienes muchas historias que contar. Y os quiero contar una que ocurrió en los años 40. Jaime Fernández, le conocemos, estuvo aquí. El padre de Jaime Fernández, que también se llama Jaime Fernández, escribió un libro con 92 años. Lo terminó el año pasado. Tiene una memoria impresionante. Este libro se titula Historia de un pueblo con historia, y narra el nacimiento, sí, o la llegada del Evangelio a la tierra o la zona de donde es mi familia, en Galicia. En la Galicia rural, profunda, provincia de Ourense, sur de la provincia, cerca de la frontera con Portugal. El Evangelio llegó allí en los años 20, por mano de un señor que se llamaba Edmundo Goodford. ¿Vale? Supongo que los que lleváis tiempo en el Evangelio conocéis de él. De hecho, tiene nietos que se dedican a la obra. Uno de ellos es Timoteo Figueiredo Goodford. Otro de sus nietos, Esteban, lo hemos tenido aquí con su mujer, Beatriz. Pues este hombre, era incansable en su predicación. Uno de los lugares a los que llegó el Evangelio era a la aldea en la que nació mi padre, una aldea pequeña, se llama Porqueirós, y está a unos 7, 8 kilómetros, 10, de la frontera con Portugal. Este libro recoge una historia, un episodio que ocurrió precisamente en ese pueblo. Y los protagonistas son mis abuelos. Mi abuelo se llamaba Argimiro, un nombre un poco así, Argimiro, y mi abuela se llamaba Elena. Dice el libro, os leo textualmente para no saltarme el hilo, os leo textualmente lo que ocurrió. El pequeño pueblo de Porqueirós, dice Jaime, pertenece al ayuntamiento de Muiños y está a unos 6 kilómetros de donde vivía don Edmundo. Don Edmundo vivía en otra aldea a unos 6-7 kilómetros de allí. En Porqueirós había creyentes evangélicos, entre los que estaba don Argimiro Rodríguez, su esposa Elena, mis abuelos, y una hija de pocos años, es mi tía Esther. Esto está más o menos ambientado, ocurrió a mediados de los años 40. Un día, don Edmundo, al igual que hacía en otros pueblos donde había creyentes, fue a la casa de Argimiro para tener un culto allí. Una vez finalizado, se volvió a su casa, a 6 kilómetros, ya casi era de noche, o sea que tuvo que atravesar la montaña y los montes y los caminos de tierra o de barro, lo que fuera, caminando a oscuras. Y la familia de mi abuelo se acostó, se fue a la cama. En aquellos tiempos las puertas de las casas en los pueblos no tenían llave, simplemente se cerraban con un cerrojo y ese cerrojo se podía abrir tanto por dentro como por fuera, no había seguridad cero, ¿no? Porque los pueblos eran como grandes familias, allí nadie robaba nada, ¿no? Cuando Argimiro y su familia estaban acostados, un vecino del pueblo, que conocía muy bien la casa, entró y llegó hasta la habitación armado con una escopeta y disparó a los que estaban en la cama.
a mis abuelos. Como no había luz, Dios no permitió que le diera a nadie. Falló el tiro. La bala pasó muy cerca de las cabezas de Argimiro y Elena, de mis abuelos, y traspasó el cabecero de la cama. Enseguida los vecinos del pueblo se enteraron de lo que ocurrió y de quién era el que habría querido matar al matrimonio. Él mismo confesó que el motivo era que habían dejado la Iglesia Católica y se habían hecho protestantes, y que él no podía consentir que algo así pasara en su pueblo. Los responsables de la Iglesia, los curas, en estos pequeños pueblos habían introducido en la mente de las personas, y en aquella época sobre todo, que los protestantes eran hijos del diablo, que no creían en la Virgen e incluso que tenían rabo, como el diablo. Ni que el diablo tuviera rabo, pero bueno, así lo pintaban, ¿no? Así que cualquiera que se hacía protestante cometía un delito. Para Argimiro y su esposa no les pilló por sorpresa. Ellos sabían perfectamente cuál es el aviso que hay en las Escrituras. Juan nos dice que vendrán días cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios, pero harán eso porque no conocen a Dios ni me conocen a mí. También dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Cuando don Edmundo Woodford se enteró de esto, de que quería matarlos, dijo, no podemos consentir estas actitudes en contra de los evangélicos. Hay que denunciarlo para que se haga justicia. Necesita ser corregido. Estas eran palabras de Edmundo. Así que pusieron una denuncia en el juzgado y la Guardia Civil fue a buscar a este hombre y lo llevó a la cárcel. Allí estuvo unos días. Pero mi abuelo se personó en el juzgado y solicitó que retiraran la denuncia contra este hombre porque él o su familia le habían perdonado. Entonces, cuando lo supieron los vecinos del pueblo, quedaron admirados de todo esto. Y no solo eso, sino que la familia de mis abuelos y la familia del presunto asesino, vamos a decirlo así, se hicieron amigos de esta familia. Estas familias se hicieron amigos. Y de esta manera, terminaron las agresiones en aquel lugar, ¿no? El amor transforma a las personas. Y cuando se perdona, ese perdón, cuando tiene una raíz en la que y esa raíz está, valga la redundancia, enraizada en el amor de Jesús, transforma vidas y transforma pueblos y sociedades enteras, ¿no? Perdón. Vamos a ver este texto que hemos leído durante unos cuantos domingos, pero todo lo que vamos a ver está dentro de un marco. Y el marco es una frase que Jesús dice en el texto que hemos leído. Es un mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Así que me gustaría que mientras vamos recorriendo el texto, tanto hoy como posiblemente el domingo que viene, tuvieras esto en mente. Ten esta idea, esta frase, tenla muy presente. Amaos unos a otros como yo os he amado. Este texto es impresionante, porque yo sé que se suelen tomar, lo que hemos leído, estas tres escenas, se suelen tomar de forma individual y explicarlas, cada una de ellas, de forma independiente. Pero me gustaría que viéramos la escena con un poco más de amplitud. Ver la escena más en conjunto, que tengamos una idea más amplia de lo que está ocurriendo aquí en esta escena que Juan nos escribe. En primer lugar tenemos el anuncio de la traición de Judas. Judas traiciona a Jesús. Y en último lugar tenemos la negación de Pedro, o el anuncio,
Jesús le anuncia a Pedro, me vas a negar, y además en público. Así que tenemos dos situaciones desagradables al principio, la traición de Judas y la negación de Pedro, y en medio tenemos que Jesús nos habla de su propia glorificación y le da a sus discípulos un mandamiento que también es para nosotros, que se amen unos a otros tal como Él les ha amado. Así que hay que tener clara la estructura de lo que ocurre aquí en este texto. Traición y negación, al principio y al final, y en medio la glorificación del Hijo de Jesús y el mandamiento de amarnos unos a otros tal y como Jesús nos ha amado. Muchas personas acabamos aislándonos de los demás. Nos aislamos, construimos muros a nuestro alrededor que nos protejan porque hemos sido traicionados por otros. Y cuando sentimos la traición de alguien nos protegemos, nos autoprotegemos, nos distanciamos de las personas, ¿no? Para crear una barrera en la que el área de influencia de los demás no interfiera en la mía. Entonces, como mecanismo de defensa levantamos muros, ponemos barreras entre nosotros y las demás personas para que los demás no entren y no nos hagan daño a nosotros. Lo que ocurre con esos muros no es solo que los demás no pueden entrar a hacernos daño, nosotros tampoco podemos salir. Y entonces nos decimos a nosotros mismos que nos vamos a mantener a una distancia prudencial de los demás para que no nos perjudiquen por si nos traicionan. Ahora lo tenemos fácil con la distancia social, ¿no? Nos hacemos distancia, bueno, tú allí a 1,5 metros, 2 metros, ¿vale? Y no te acerques, ¿no? Pero una de las cosas que aprendemos de este texto es que la traición de los demás no es excusa para no amar a esa persona. La traición de una persona hacia ti no es excusa para no amarlo. Esto lo sacamos de este texto. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó. Y si seguimos el hilo de la historia, si seguimos todo lo que ocurrió en la pasión, vemos que en el momento en el que Jesús fue arrestado, ¿cuántas personas se quedaron al lado de Jesús? ¿Cuántas? Cuando Jesús fue arrestado, nos dice Marcos 14:50, todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. En el momento en el que las cosas se complicaron, todos ellos, absolutamente todos ellos, dejaron a Jesús. ¿Te has sentido traicionado alguna vez? Duele, ¿verdad? Sí que duele. Pero no te preocupes, Jesús sabe exactamente cómo te sientes tú. Pero este hecho, el que Judas lo traicionara, que Pedro le negara, que todos ellos lo dejaran solo cuando necesitaba el apoyo de sus amigos, es que lo necesitaba como ser humano, necesitaba que la gente estuviera ahí. Cuando no lo tuvo, eso no alteró lo más mínimo su amor por ellos. Los siguió amando. Porque ese tipo de amor no depende en modo alguno de lo que la otra persona hace o deje de hacer. Y he querido leer el versículo 1 del capítulo 13 para que veamos esto precisamente. Leemos que cuando estaba llegando la Pascua y sabiendo Jesús que estaba llegando el momento de ir a la cruz, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó
hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Y justo después nos aclara Juan que Jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Conocía el hilo de la historia, sabía quién le iba a traicionar, sabía que se iba a quedar solo. Y aún así, Juan nos quiere dejar claro, tener claro que a partir de ahora lo que estáis leyendo tiene un denominador común. Jesús los amaba. Eso que no quede ningún atisbo de duda. Jesús los amó a todos ellos de una manera indescriptible. Judas lo traicionó y sin embargo Jesús seguía amándole. Pedro lo negó y Jesús seguía amándole. Todos los discípulos le abandonaron y Jesús lo seguía amando hasta el fin. Cuando fue colgado en la cruz, nos dicen los evangelios que algunas mujeres estaban mirando desde lejos. Sabemos por Juan que posiblemente él y la madre de Jesús estaban cerca de la cruz, por lo que leemos en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Pero los demás, ¿dónde estaban? Toda la gente que le seguía, cuando hacía los milagros, cuando les daba de comer. ¿Y sus discípulos dónde estaban en el momento de la muerte de Jesús? Y sin embargo, Jesús los amó hasta el fin. Y entonces, en el capítulo 13 y versículo 34, Jesús nos dice que debemos amarnos unos a otros con esta clase de amor. Amarnos unos a otros con esta clase de amor. Una clase de amor que no depende de lo que el otro haga, sino a pesar de lo que el otro hace. Este es el cuadro general de lo que tenemos aquí. Me gustaría que fuéramos a ver un poco más de detalle en el texto. Vamos al verso 21. Dice, verso 21, que habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad, os digo que uno de vosotros me entregará. Jesús acaba de lavar los pies de sus discípulos y decirles que sigan su ejemplo de humildad, que sigan su ejemplo de servicio y de hacerles ver que eso, precisamente, es lo que se espera de ellos. En el versículo 15 le dice Jesús, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se espera que hagáis esto. De la misma manera. Y en este contexto aparece Judas. En este contexto tenemos a Judas, porque mientras acaba de lavar los pies y explicarles el significado de esto, el versículo 18 y 19 dice, no hablo de todos vosotros. No todos vosotros estáis incluidos en lo que estoy diciendo. Yo conozco a los que he escogido, sé perfectamente cómo sois. Pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Después veremos lo del pan. Verso 19, os lo digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús quería que todos supieran que lo que Judas iba a hacer no era una sorpresa para Jesús. No lo pilló por sorpresa, él ya lo sabía. Y aún así, Jesús escogió a Judas para que fuera uno de los 12. Y lo hizo para que la Escritura se cumpliera. Eso no significa que Judas no sea responsable de las decisiones que tomó, ni de sus acciones, perdón. Judas no era un robot en el que Dios tenía un mando de distancia y le iba diciendo, vete por aquí, vete por allá, ¿no? No era alguien programado, no era un títere. Judas escogió vender a Jesús por 30 piezas de plata, pero al hacer lo que hizo estaba cumpliendo también el plan de Dios. Y aún así, Jesús le seguía amando de una forma incondicional. Y aún sabiendo Jesús qué era lo que Judas iba a hacer y qué es lo que iba a suceder, aún así Jesús se conmovió en espíritu, o
Posiblemente, o precisamente, se pudo conmover por saber precisamente lo que iba a suceder con Judas. Judas estuvo 3 años al lado de Jesús. 3 años al lado de Jesús, conviviendo con Jesús. Estaba allí escuchando las parábolas, estaba escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, siendo testigo de primera mano de todo lo que Jesús había hecho, había dicho, había enseñado, de todas las evidencias que declaraban que realmente era el Hijo de Dios, era el Cristo, era el Mesías, del que se había profetizado. Estaba con Jesús cuando dijo que no se podía servir a Dios y a las riquezas, estaba con él. Estaba allí cuando Jesús explicó lo del mayordomo infiel. Estaba allí también. También estaba allí cuando en la celebración de la Pascua, nos lo dice Mateo, Juan no nos da este detalle, pero Mateo, en el capítulo 26, verso 24, Jesús dijo en la celebración de la Pascua: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas estaba allí. Escuchó decir todo eso. Y Jesús le dio un montón de oportunidades para entregar su corazón. Muchísimas. Pero no lo hizo. Y decidió traicionar a Jesús. Y aún así, la Escritura nos dice: Jesús le amaba. Y para Jesús fue muy doloroso ver cómo llegaba ese momento y percibir la dureza de corazón de este hombre. Y con dolor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y en ese momento los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, dudando de quién hablaba, de quién habla Jesús. ¿Cómo que uno de vosotros le va a entregar? Mateo y Marcos nos explican una nota muy curiosa, que uno por uno le iban diciendo: Jesús, ¿seré yo el que te va a entregar? Es interesante ver cómo de repente todos los discípulos dudan de ellos mismos, ponen en duda su propia integridad. ¿Seré yo el que te va a entregar? Ninguno de ellos estaba seguro de que no le iba a entregar, porque lo preguntan. Y también es muy interesante el silencio de Jesús. Jesús no responde a sus preguntas. No le dicen: no, tú no, tú hombre que va, tú, Pedro, tú no, hombre, tú no, Juan, tú tampoco, hombre. No dice nada, Jesús no responde. Es muy interesante el silencio de Jesús. Entonces, claro, aparece Pedro, ¿no? No podía faltar Pedro. Su temperamento aparece. Vamos a ponernos en escena. Cuando todos conocemos el cuadro de la Última Cena de Da Vinci, se pintó al final del siglo XV. Los discípulos y Jesús están en una mesa larga, y todos están en fila. Si no recuerdo mal, Jesús está en el centro. Y están todos en fila, ¿no? Parece que estén todos posando para la fotografía que Da Vinci les va. Nada que ver con la realidad. Es la versión occidental de la Última Cena, ¿no? Pero no es eso esa no es la escena. La manera en la que comían era recostados en el suelo. Estaban tirados en el suelo, recostados sobre, creo recordar que era el codo izquierdo, puestos así. Y todos recostados, y estaban estirados en el suelo, de manera que tenían una mano libre para ir comiendo, ¿no? Y la mesa no era una mesa como esta con patas, era posiblemente una tabla, le quitas las patas y pones la tabla en el suelo, ¿no? Era a ras de suelo, estaban todos tirados y claro, tenía que estar en la mesa a ras de suelo, obviamente, ¿no? Y estaban alrededor de la comida, con lo que sus cabezas estaban mirando hacia la comida y los pies hacia afuera.
Sí, lo visualizamos todos bastante bien, ¿no? Todos estaban mirando hacia la comida con los pies estirados hacia afuera. Y de esta manera posiblemente también estuvieran en esa disposición cuando Jesús fue lavando los pies en la escena anterior y hizo todo el círculo, lavando los pies a todos alrededor, ¿no? El círculo que habían hecho. Y también entendemos un poco mejor la expresión que vemos en el versículo 25, en el que dice que estaba Juan posiblemente recostado sobre el pecho de Jesús. Es decir, tenían las cabezas cerca uno de los otros. Estaban así puestos, entonces estaban todos cerca unos de otros, ¿no? Tenían la cabeza cerca unos de otros. Entonces, a la que hicieras así, pues estabas cerca del pecho del que estaba a tu lado, ¿no? Esta es un poco la idea de cómo estaban dispuestos. Entonces Pedro le dice a Juan, seguramente, que era que estaba cerca del pecho de Jesús: Juan, pregúntale quién es. Ya que lo tienes cerca, pregúntale. Y así que le pregunta, Juan le pregunta, ¿no? Y Jesús dice: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Esto también hay que verlo dentro del contexto de la época. ¿Qué significa esto, no? Había una costumbre en la que el anfitrión mojaba un trozo de pan y se lo daba, un trozo de pan en su cuenco, y se lo daba a una persona. Lo que estaba diciendo el anfitrión es: tú eres mi invitado especial. Te estoy honrando a ti de forma especial. Te estoy dando este pan a ti de una manera especial. Te honro. Tú eres la persona especial, una persona especial para mí. Te honro. Por lo tanto, hacía este gesto. Le daba mojaba el pan o lo que fuera y se lo daba en señal de respeto y de honra hacia esa persona. Así que mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús le estaba ofreciendo a Judas una oportunidad más. Y recuerda el versículo 1, porque le amaba. Y Jesús le está diciendo a Judas con este gesto que no tuviera la más mínima duda de que le amaba. Y algo realmente impactante es que Judas acepta ese bocado. Pero la frase siguiente es muy dura. Acepta ese trozo de pan de manos de Jesús, no acepta lo que significa, acepta el pan, pero no su significado. Y dice el texto que después Satanás entra en Judas. Y ya no hay vuelta atrás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y después Judas se va. Ninguno sabía de qué va mucho la historia, ¿no? Excepto Jesús y Judas, seguramente. Cuando Judas se va, el tono de la conversación cambia de forma radical, totalmente cambia. Lo que vamos a partir de ahora es totalmente diferente. Porque aunque acabamos de presenciar el acto de traición más importante de la historia y que ha quedado como ejemplo de traición, eres un Judas, nuestro vocabulario también está, eso abre la puerta también al acto más glorioso de la historia. Nos lleva a la glorificación del Hijo, de Cristo, del Mesías y Jesús. Y esto nos mete en la segunda escena que vemos en este relato y que lo vamos a dejar para el siguiente domingo.
El amor transforma, el amor cambia a la gente. El amor, cuando ese amor proviene de Dios mismo, transforma a las personas. El amor que Jesús da. Ese amor está disponible para ti, para mí. Estaba disponible para Judas y para todos los discípulos que tenía allí. Está disponible para ti hasta el último momento. Jesús ofreciéndote ese trozo de pan. Eres mi invitado especial. Te honro. Acepta esto que te doy. Acepta este bocado que te doy. Te doy la vida. Acepta mi amor por ti. Lo que yo hice en la cruz. Lo que te doy. Nadie más te lo puede dar. Eres mi invitado especial. Mi amor es para ti. Y lo que yo hice en la cruz es para ti. El amor de Jesús cambia. El amor de Jesús transforma. El amor de Jesús no solo transforma a la persona que recibe ese amor, también transforma el entorno de esa persona. Porque es una persona diferente. Ha nacido de nuevo, eso significa que ahora Cristo vive en esa persona. Y eso se nota, eso se contagia, permitidme la expresión en estos tiempos, pero se contagia. Igual que lo hizo en la historia que os conté de mis abuelos. No hay ninguna vida que no puede ser transformada por el amor de Jesús. Ninguna, absolutamente ninguna. Todas son transformadas por Jesús, por su amor. Esta invitación es para ti, que estás escuchando. Acéptala y siente cómo el amor de Jesús te transforma. Recibe la vida que Jesús te ofrece. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque lo has hecho posible. Gracias porque tenemos vida a través de la muerte de Jesús en la cruz, a través de su resurrección. Y sabemos que Jesús está a la diestra del Padre. Gracias porque reinas, eres el Rey del universo. Eres quien lo ha creado todo, nos ha creado a nosotros. Y también quien ha provisto la solución definitiva para que nosotros podamos estar contigo el resto de la eternidad. Muchas gracias. Amén.